aquí estoy. Ya, listo. Perfecto, pues estás aquí y justo a tiempo. No sabemos si en la foto va a salir o no el gato. ¿Cómo se llama tu gato? Bach. Es ¿Cómo? Bach. ¿Va? Bach. Ah, vale. Y además músico el gato, ¿eh? Sí. Pero bueno. Eh, hoy estamos acá arrancando otra vez un nuevo capítulo de nuestro módulo, particularmente de neuropsicología, dentro de este diplomado sobre pensamiento crítico. Ya hicimos un trabajo, digamos, de un mes, parece que no es cierto, pero sí, ya pasamos un mes haciendo estas reflexiones. Hoy es nuestra quinta sesión y estamos a una del cierre. El día de hoy me encuentro con la maestra Julieta Hernández Simbrón. ¿Cómo estás, Julieta? Buen día. ¿Todo Hola, bien? muy buena tarde, noche a todos. Buenas noches, Antonio, Javier, muy buenas noches. Y estamos entonces con el maestro Javier Jaime Cienfuegos, quien ha precedido pues todos estos temas. ¿Cómo estás, Javier? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. ¿Y tú qué tal? Todo chévere, todo chévere. Pues Excelente. estoy emocionado porque al final vamos en el quinto. Yo diría que también ha sido, parece que no, pero es algo cansado. Al final son varias clases, ¿no? Pero también es cierto que pues ya cuando va a terminar, como que uno quisiera que se alargara más porque creo que los temas son muy amplios. En este caso particular hablaremos de el dolor, el sufrimiento y el duelo. ¿Es así? Así es, vamos a trabajar la parte de las pérdidas, la parte del sufrimiento, a partir desde el conocimiento de la neurobiología y de la psicología y un poco de la filosofía. Perfecto, perfecto. Entonces, ya no vamos a tomarnos mucho tiempo. Si les pedimos del otro lado de la pantalla que nos ayuden a compartir, ya saben, avisen a todos, etiqueten. Ya empezó la maestra Julieta, ya empezó el maestro Javier. Y entonces sí, para que esto se haga visible, ¿no? De repente compartimos otro tipo de cosas que también están bien, pero estas también se podrían llegar a compartir. Así que te pedimos del otro lado que nos ayudes a compartir. Vamos a hacer una cortina breve para que nosotros tengamos un tiempo de compartir. Y voy a poner la cortina de 3 minutos, pero solamente vamos a aguantar 30 segundos, ¿ok? Entonces son 30 segundos y arrancamos. Vamos. Listo. 30 segundos. Vale. Hola Javier, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches a todos los que nos están acompañando esta nochecita. Ya casi, como mencionaba Antonio, al cierre de tu seminario, Javier, del seminario de neuropsicología. Y bueno, pues las preguntas empiezan a construir. Hace 8 días nos dejaste una tarea, ¿no? Que fue el hecho de ya empezar a involucrarnos con el tema para entrar con cartas en la mano, ¿no? Respecto al sufrimiento, al dolor y al duelo. Y fíjate que yo preguntaba en redes si sabían la diferencia y el 100% de las personas que respondieron, que fueron 105, dijeron que realmente no identificaban la diferencia. Así que desde ahí está bastante bueno el asunto porque como lo has venido tú planteando en todas las sesiones, de pronto vamos del romanticismo de cada uno de estos conceptos según su contexto histórico, según su momento, hasta una cuestión patológica, hasta una situación clínica y que se convierte también en un foco pues, de salud pública, ¿no? Entonces, Claro. bueno, Javier, muy buenas noches. Muchísimas gracias, Julieta. Pues qué bueno que te encuentras muy bien. Pues sí, ya hemos estado compartiendo ya un mes por aquí, todos los miércoles. Entonces, pues ya, como sea, ya es un tiempecito. Ya también para los espectadores, pues muchas gracias por acompañarnos. Como saben bien, pues ya la siguiente semana es el cierre de este diplomado. Espero que les haya gustado mucho esta parte. Y pues sobre todo que se hayan llevado algo de los temas que se tratan dentro de la neuropsicología.
y pues desde el enfoque de la psicología como tal también práctica, ¿no? Recuerden que pues el tema del diplomado es teoría crítica o pensamiento crítico y pues bueno, aquí lo que se intenta hacer es a partir de los ejes reflexivos, pues justamente esto, ¿no? Realizar un proceso crítico dentro de las estructuras psicológicas y pues cómo es que la filosofía se ha visto inmiscuida dentro de todo esto. Así que pues sin más, pues yo creo que vamos a dar inicio. Julieta, ¿qué te parece? Adelante, porque si no, el tiempo escuchándote jamás es suficiente y este tema está también súper rico como para desdoblarlo hacia muchos lados. Así que, Javier, todo el espacio es tuyo y estaremos interactuando en unos, ya no me digas en cuánto tiempo, cuando tú lo determines, empezamos a interactuar y les pedimos de la manera más atenta a todos aquellos que nos están acompañando esta sesión que nos puedan dejar sus comentarios en el chat del Facebook para que en el momento en el que nos toque hacer corte e intervenir con Javier, pues les podamos dar salida. ¿Listo? Pues Javier, no me tomas mi cuchara, todo tuyo el espacio. Muy bien. Bueno, pues como les comenté, sufrimiento, dolor y duelo. Vamos a hablar de estos tres conceptos, pues que son muy importantes dentro de nuestra sociedad. Tal vez la palabra sufrimiento, pues sea lo que más nos lleve al eje reflexivo, ¿no? Hay que entender que esta cuestión del sufrimiento, pues va ligado mucho al ser humano, al igual que el dolor, ¿no? Esto es algo que es muy difícil de comprender, es muy difícil de entender y de analizar, y por eso quiero iniciar con una frase de un autor muy importante, padre de la logoterapia, Viktor Frankl, que nos dice: no es el sufrimiento en sí mismo el que hace madurar al hombre, es el hombre el que le da sentido al sufrimiento. Pues bueno, lo primero tal vez a discernir y a entender, pues es que la parte del dolor es innata en el ser humano. Esto sí es algo que va dentro de nuestra vida. El sufrimiento ya va cargado o tiene características emocionales. De hecho, por ahí algunos de los budistas nos dicen, el dolor se vive y el sufrimiento es una opción, por así decirlo, ¿no? O sea, el dolor está arraigado a la vida del ser humano. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? ¿Por qué los seres humanos estaremos condenados a sufrir, condenados a adolecer? Pues lo primero que hay que entender, y yo creo que ahí vamos a retomar un poco los pensamientos hindú, las 5 verdades, pues es que la vida es hasta cierto punto dolorosa, pues número 1, porque enfermamos. Eso es una cualidad del dolor. De hecho, pues si se estudia dentro del campo médico, pues la enfermedad obviamente sería el primer eje del dolor, ¿no? Al final nos genera afecciones y estas afecciones pues obviamente se traducen en situaciones displacenteras para el sujeto. Posteriormente será el envejecer, también nos causa dolor. Posteriormente será lo efímero, que es lo transitorio en el tiempo, pues obviamente entender que vamos a morir, ¿no? Si se dan cuenta, a partir de todo esto hemos tratado todos los temas que se han hablado un poquito en el diplomado, pues es lo que nos lleva a la parte del dolor. Entonces hay que entender que el ser humano se caracteriza pues justamente por la pérdida, y esto es algo muy difícil de entender porque a la mayoría de personas el cambio o la transición les cuesta mucho trabajo. Entonces, a partir del primer principio de que el dolor está arraigado a nuestra vida, es obviamente en este sentido muy entendible el que a nosotros pues nos cause tanto conflicto el hecho de que yo tenga que confrontar este dolor y este sufrimiento. Cuando a alguien se le comenta, pues es que dale sentido a esto, pues muchas veces se bloquea, porque el ser humano lo menos que quiere es darle sentido a algo que está padeciendo, algo que está adoleciendo. Entonces, lejos de eso, intenta huir. Y ahí es donde vienen los mecanismos justamente, ¿no? Los mecanismos de defensa, el inconsciente y cómo actúa el cerebro. Básicamente nuestra naturaleza está más o menos arraigada a la idea de que todo dolor lo busca evadir, como ya lo hemos visto en sesiones anteriores. Entonces, tal vez ahí inicie un poquito el conflicto dentro de esta cuestión muy humana. ¿Ok? Hasta ahorita, pues bueno, estamos viendo contemplaciones plenamente filosóficas y pues vemos que gran parte del sufrimiento se caracteriza pues justamente con esta base de lo que es el dolor, pero ya van implícitas emociones y pensamientos. ¿Qué significa esto? Que cuando yo estoy adoleciendo,
pues no solo va dirigido hacia la parte física, no solo me entrometo en ese dolor corporal, sino le empiezo a dar un sentido un poquito más amplio a partir del contexto que me rodea. Por ejemplo, una persona que tiene una enfermedad oncológica, inmediatamente cuando recibe la noticia, eso es muy interesante dentro de la tanatología, viene la situación de voy a adolecer, o sea, me va a doler, pero viene el sufrimiento arraigado. Ah, es que voy a perder el cabello. Ah, es que voy a adelgazar. Ay, es que ¿qué va a ser de mi familia? ¿Qué van a decir de mí? Si me ven sin cabello, si me ven descuidado, ¿qué van a pensar los otros? Entonces, si se dan cuenta, eso ya no tiene nada que ver con la parte del dolor físico, sino ya son características de situaciones de nuestra existencia y justamente de emociones que van ligadas pues a lo que es la sociedad actual. Entonces, si yo padezco una enfermedad oncológica, inmediatamente me voy a quedar sin cabello. Entonces, si yo me quedo sin cabello, pues ¿qué va a pasar? Socialmente no me voy a ver bien, entonces el sufrimiento va de la mano. ¿Ok? Entonces ahí es donde vemos esta relación justamente del dolor con el sufrir. El dolor se presentará en una situación corporal, el dolor se entenderá a partir de los campos de la medicina y por eso es que gran parte de los fármacos o el inicio de la farmacología, por ejemplo, básicamente en el siglo XVII con los primeros químicos, van diseñando estos fármacos para atender el dolor. No era tanto la situación de un antiviral, un antibiótico, que obviamente esos descubrimientos se irán dando más adelante. Inicialmente la farmacología tenía como fin prevenir el dolor o mitigar el dolor. Básicamente era eso, ¿no? De hecho, desde el uso de las plantas, desde el uso de psicotrópicos, pues justamente esa era la idea. Entonces, el ser humano no quiere adolecer, porque obviamente el adolecer, pues produce, aunque suene redundante, estas sensaciones corpóreas que no son gratas. Pero en el ser humano, esta cualidad que tenemos justamente de razón, pues nos permite traducir el dolor en sufrimiento y entonces el sufrimiento acompañará situaciones que van más allá obviamente del dolor corporal, sino van implícitas en ideas y emociones. Ahora, ¿qué es peor, adolecer o sufrir? Bueno, esa es una pregunta muy, muy fuerte si lo analizamos, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo les pongo, el sufrimiento es un estado de aflicción severa asociada a acontecimientos que amenazan la integridad, mantenerse intacto de una persona. El sufrimiento exige una conciencia de sí. Pues parece que muchas veces es más complejo el sufrir que el adolecer, ¿no? Si bien es cierto, el dolor corporal es muy, muy abrupto y esto, pues bueno, nos genera muchos problemas alrededor de nuestra vida. Por ejemplo, retomando la idea de la enfermedad, pues es obvio que si nosotros caemos enfermos, va a ser muy difícil que normalicemos nuestras actividades cotidianas. Va a ser muy difícil que nosotros estemos realizando lo mismo que realizábamos anteriormente. Por eso, cuando las personas se enferman, comienzan a descubrir otra parte. Ahí es donde vamos a entrometer la tanatología y justamente Kübler-Ross, ¿no? Kübler-Ross se da cuenta que a partir del dolor, las personas empiezan a generar un cambio de vida, un cambio de interpretación del mundo, un cambio de su óptica. Y esto es muy curioso, ¿no? Porque yo creo que en muchas frases de la psicología hemos leído, no, pues es que para saber si una persona va a estar bien contigo, déjala ir y si regresa es tuya y si no, nunca lo fue. Entonces, básicamente el ser humano entiende a partir de la pérdida, pues tiene sentido, ¿no? Tiene sentido, ¿por qué? Porque al final el dolor nos hace valorar, pues justamente el estado anterior. Esto no debería de ser cierto, pero ya está más que comprobado. La tanatología inicia, pues justamente entendiendo las etapas de las personas en donde, pues yo estaba muy sano, pues diario me echaba, pues ¿qué? Unos 15 cigarritos, ¿no? 15 cigarritos diarios, pero ¿qué tal? Cuando ya tengo un efisema pulmonar, ¡chin! ¿Para qué fumé? Entonces empiezo a culpar a mi mamá, empiezo a culpar a mi papá, empiezo a culpar al médico, empiezo a culpar a todos y eso ya no me parece. Entonces adolezco y ahí es donde viene toda la situación, ¿no? Es que quisiera echar atrás el tiempo, ¿no? Es como los diabéticos. A mí los diabéticos me encantan porque es una situación bien, bien interesante, ¿no? Realmente, ¿a qué diabético no han conocido que utilice la típica frase de, pues de algo me voy a morir, ¿no? Eso es básico en las consultas, ¿no? De tanatología, pues es que ya de algo me voy a morir. Pero tómala, cuando le están amputando los dedos o cuando tiene las complicaciones renales, pues ya no piensa eso, ¿no? Entonces, realmente esta soberbia como, pues ¿para qué me cuido? Ya cuando viene la complicación del adolecer, pues ya no es tan fácil.
ya no la confronta de la misma manera. Entonces nos damos cuenta que el dolor nos trae una nueva óptica y muchas veces nos hace valorar lo que anteriormente no valorábamos. Entonces, por eso es que a partir de la pérdida, pues justamente el humano adolece. Y ahí es donde viene la traducción del sufrimiento. Respondiendo un poquito a la diferencia de lo que es adolecer y sufrir, el sufrimiento cargado de este contexto social, de estas emociones, pues el sujeto se va a encontrar ante un nuevo panorama que desconocía. Entonces, justamente en esa parte de lo desconocido es donde va a venir el sufrimiento. Yo quiero recuperar lo que he perdido. Yo quiero volver a sentir lo que sentía. Yo me quiero ver de esta forma. Si se dan cuenta, gran parte del sufrimiento es la idealización que nosotros tenemos de las cosas. Lo que hablábamos del amor. ¿Por qué sufren el amor? Ay, porque cuando yo conocí a esta persona era guapo, inteligente, bla, 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 y ahora ya no es nada de eso. Pues ¿realmente lo era o fue lo que idealizaste? Pues alguien inteligente no deja de ser inteligente así nada más, ¿no? Entonces, quiere decir que tú por ahí le dabas características que no eran las adecuadas. Entonces, realmente no, nosotros vemos que mucho del sufrimiento pues va muy de la mano con la idealización de nuestro entorno, número uno, y dos, pues justamente con nuestros deseos. Ahí empieza el problema realmente del sufrir y esta condición innata relacionada al sufrimiento, o sea, hacia las emociones. ¿Qué pasa con el sufrimiento? Y esta parte a mí me gusta siempre mucho explicarla. ¿Por qué estamos condenados a sufrir? Y a mí me da mucha risa porque cuando a alguien le decimos eso, es como, ay, qué pesimista eres, ¿no? Si le dices a alguien eso, ¿no? Es que, oye, pues el sufrimiento pues está ahí. No es cierto, ¿no? O sea, tú eres malo, tú eres pesimista, o ay, qué emo, ¿no? Pues no, realmente no. ¿Por qué el sufrimiento está ahí? Porque hay que entender que en la condición humana hay algo que nosotros tenemos humanamente, que es justamente el sentirnos insatisfechos, ¿ok? Esta cualidad natural de insatisfacción que se ha aprovechado el capitalismo y todas estas cuestiones de mercadotecnia, pues justamente para entrometerse en nuestra vida y darle rienda suelta, ¿no? Pero también pónganse a pensar, si nosotros estuviéramos satisfechos, pues simplemente la sociedad como la conocemos no existiría. Eso es lógico, ¿no? ¿Por qué nosotros nos movemos? ¿Por qué nosotros trabajamos? ¿Por qué nosotros estamos aquí? ¿Por qué yo les estoy hablando a ustedes? ¿Por qué está una computadora? Pues es porque siempre hemos buscado más y más y más y más. Realmente el que yo exponga aquí, pues eso a mí me permite buscar más conocimiento, me permite acercarme a ustedes. Es una búsqueda inconsciente o muchas veces consciente, pero justamente la insatisfacción está ahí. Pero, entonces, ¿qué quiere decir? Ok, yo ya tengo esto y me siento insatisfecho. Sí, pero hay que darle un sentido a esa insatisfacción. Eso es lo que no sabemos hacer. Pero entonces, como condición natural, psicológica y biológica, el ser humano está insatisfecho. Esa es una parte muy, muy importante. Ahora, pónganse a pensar, ¿por qué nosotros vamos a estar insatisfechos? Pues número uno, si no estuviéramos insatisfechos, pues no buscaríamos alimentarnos, ¿no? Hasta tenemos una expresión, estoy satisfecho, llega un punto de reposo, vas de fecas, pues ya está, pasan unas horas, pues tú vuelves a comer. Entonces quiere decir que nuestra condición natural, pues ya está, busca algo más. Eso fue lo que las primeras sociedades los llevó a construir, pues esto, ¿no? Eso fue lo que nos llevó a ser gregarios, eso fue lo que nos llevó a reproducirnos, pues realmente tenemos esta cualidad de buscar trascender. Eso es justamente la insatisfacción. Algunos buscan trascender a partir de sus hijos, ¿no? No me voy a meter en ese tema porque no los quiero amargar, pero bueno, no sé qué tan sano sea trascender en los hijos y si sea lo único que podemos trascender, pero bueno, para los que tienen hijos, pues ya lo hicieron, ya trascendieron, ¿no? La trascendencia biológica ahí está. Pero es justamente esa insatisfacción lo que nos motiva, ¿no? Entonces, no debería de ser una condena, pero nosotros lo vemos de esa parte. Lo que quiere decir que gran parte de lo que nos causa sufrimiento es que buscamos lo eterno. Por eso yo les pongo aquí esta imagen. ¿Por qué la muerte nos genera tanto dolor? ¿Por qué la muerte nos genera sufrimiento? Pues porque, y ahí es donde entra mucho la tanatología, no es porque realmente el otro no esté con nosotros, no es porque se haya muerto ahí como tal nuestro hijo, nuestro padre, nuestra madre, eso no es cierto. Es porque cuando hablas con el paciente que te dice, es que extraño cómo mi mamá me hacía sentir, es que extraño cómo mi papá me hacía sentir, es que extraño mi hijo era mi proyecto, mi hijo iba a ser un gran médico, mi hijo iba a ser un gran abogado, mi hijo tenía una vida por delante.
Entonces nos damos cuenta que no es como tal la ausencia de la persona, sino es todo lo que yo proyecté en esa persona y lo que representaba para mí. Entonces, al final, todo recae obviamente en el sujeto. Y es justamente esa insatisfacción de entender que todo tiene un fin. Ya está, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros conseguimos una relación, por ejemplo? Es que nos vamos a amar para siempre, siempre vamos a estar juntos. Bueno, es que ese siempre, pues, es que en ese siempre puede haber una infinidad de cambios, ¿no? Por eso cuando los adolescentes, pues a los 15 años ya encontraron el amor, pues la verdad da un poco de risa, ¿no? Porque si viven 70 años, pues yo no les creo que vayan a vivir los años siguientes con su pareja, ¿no? Entonces, realmente gran parte del sufrimiento es justamente lo efímero que representa la vida y por eso, si nos damos cuenta, nos apegamos tanto a lo mismo. Ahí va a ser la segunda clave justamente del sufrir, ¿no? El apego. Y esto yo creo que lo marcan los budistas excelentes. Si se dan cuenta, estamos utilizando la psicología y la filosofía, ¿no? El budismo yo creo que determina muy bien esto. ¿Por qué? Porque justamente el apego es lo que nos va a impedir disfrutar las cosas, ¿no? Yo les pongo aquí este ejemplo que es muy común en los panteones. Ahorita por la pandemia no pudo ser. Pero estas son una de las imágenes más comunes. Pues si vemos aquí la expresión de la persona, pues es de sufrimiento, ¿no? La persona se ve triste, se ve angustiada, digo, tampoco es que haya platicado con ella, pero a simple vista se ve, y nosotros vemos pues justamente ese arraigo que tenemos el ser humano ante los demás, ¿no? Una de las cualidades justamente del raciocinio humano es que nosotros tenemos ritual para la muerte. De hecho, las primeras culturas que nosotros encontramos, o cuando decimos que el ser humano como tal es racional, es porque ya tiene ritos relacionados con la muerte. Entonces vemos mucho esto, ¿no? Vemos este tipo de expresiones y nos damos cuenta que ahí está relacionado la parte del apego, número uno, y la parte justamente de no entender, pues que esto es efímero, de que esto es cambiante, de que nada perdura, y ahí es donde entra justamente el sufrir, ¿no? Entonces, ahí podríamos decir, bueno, ¿cuál es el sentido de irte a sentar frente a una tumba? Ya como tal no va a estar ahí. Muchos le pueden dar el eje espiritual, pero también esa carga espiritual pues va muy de la mano ligada justamente para aliviar el dolor y el sufrir humano. Si nosotros tenemos una base espiritual, pues eso nos permite de alguna forma mitigar todas estas preocupaciones. Entonces, gran parte de la creación humana pues va justamente sustentada para que el ser humano no sufra, ¿no? Incluso si analizamos las comodidades que tenemos, el hecho de la ropa, muchas cosas, pues justamente van relacionadas para que el ser humano adolezca lo menos posible, ¿no? Esa comodidad, ¿eh? Por lo tanto, hemos intentado crear una sociedad en donde constantemente huimos justamente del dolor y del sufrimiento, pero ojo, las personas que más huyen de él, pues justamente son las personas que más sufren. Entonces, hay que entender, ahí sí podríamos asumir una posición ascética de las cosas, ¿no? Ya hablaremos más adelante un poquito de esto. Bueno, les voy a explicar el concepto de duelo y ahorita nos vamos a platicar un poquito con Julieta para que no me odie. Muy bien, ¿qué es el duelo? El duelo es la manera psicológica en que nosotros vivimos las pérdidas, es la forma en que nosotros vivimos las pérdidas. Eso es hacer un duelo, ¿ok? El duelo es muy importante, ¿por qué? ¿Por qué es muy importante? Porque nosotros es como vamos a confrontar, es el mecanismo que genera nuestro cerebrito para confrontar la pérdida no solo de la muerte, ojo, sino de la enfermedad, de un ser querido, de un objeto. Nosotros hacemos constantemente duelos y ahí es la importancia, en eso radica la importancia de saber cerrar estos procesos del duelo, lo que se llama cerrar círculos, pues justamente para continuar, ¿no? ¿Cuál es el problema del humano y por qué sufre tanto? Pues porque constantemente vamos dejando círculos abiertos, ¿no? Entonces, solo volvemos a abrir otros y volvemos a tener pérdidas, ¿no? Imaginemos, de niño perdí a un padre, una madre, se separaron, hubo una ruptura y luego voy y, no sé, tengo una pareja y la pierdo y en lugar de intentar ayudarme, tengo otra pareja y otra pareja y ya tengo 10 parejas y no olvido ni siquiera la primer pareja y ni siquiera supero que mi mamá se murió, que mi papá se murió, que me dejaron, que bla, bla, bla. Entonces, pues, ¿cómo no va a ser un tormento en ese sentido? Si ni siquiera me doy un tiempo para reflexionar y pensar todos los procesos de pérdida que yo he tenido. Entonces, el duelo se hace por algo que nosotros tenemos como relevante en nuestra vida, algo que adquiere un valor emocional, un apego, y de repente, pues simplemente el objeto o la situación ya no está. Hay que entender que el duelo es personal e individual.
¿Por qué hay que explicar eso? Porque muchas veces las personas no entienden el significado de lo que es la pérdida. Por ejemplo, algo muy común, yo pierdo un animal y para muchas personas un animal es algo irrelevante, ¿no? Pues se murió el perro, bueno, pues ya se le murió, pero tú no sabes qué le diste a ese perro, tú no sabes qué sentido le diste emocionalmente hablando, qué sentido le diste en tu vida. Entonces, una vez que se pierde el animal, pues obviamente es como perder una parte del sujeto. De hecho, por ahí John Bowlby va a hablar del sentimiento de mutilación, o sea, pierde al ser querido, al objeto querido y siente como si me arrancaran algo. Por eso es que cuando las personas confrontan esta parte, es tan abrupto, ¿no? Es que algo se murió dentro de mí cuando se murió la persona. Algo se murió dentro de mí cuando esta persona se fue. Entonces vemos que el duelo nos arrebata parte de esto y tiene mucho sentido porque era parte integral de nuestra vida. Ahora imaginemos, yo era un corredor y de repente me atropellan. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿No? Ya no voy a correr. ¿Qué va a pasar conmigo? Sigo vivo, pero ¿qué pasa? ¿No? A lo mejor tengo X enfermedad que no es mortal, por ejemplo, el duelo en la diabetes, ¿no? Que son personas que quieren persistir en sus hábitos anteriores, pero simplemente ya no lo pueden hacer. ¿Dónde se va a confrontar el duelo? Pues justamente al adaptarse a los nuevos hábitos y por eso los lleva ante tantas complicaciones. ¿Podemos hacer duelo por objetos? Sí, ¿no? O sea, realmente también es uno de los duelos comunes. Imaginen que 20 años de su vida trabajaron, no sé, para comprarse un vehículo y de repente llega alguien, les baja el vehículo y se lo llevan, pues claro que van a sentir una pérdida porque al final generaron un apego, eso era representación de su esfuerzo durante muchos, muchos años, ¿no? Entonces, duelo es igual a la forma en que vivimos las pérdidas, ¿ok? Pérdidas de todo tipo. Y aquí lo importante es cómo vamos a cerrar estos duelos, cómo hacerlo. Julieta, te escucho. Ahí estamos. Pues pones en la mesa, Javier, otra vez como la esfera girando, ¿no? La misma esfera con la que iniciaste el seminario ha estado desde diferentes aristas y hoy esta nos pone en perspectiva de una situación que vivimos todos los días, porque todos los días por ahí hay una postura, ¿no? Que todos los días hay pequeñas sensaciones de pérdida por algo, ¿no? Porque a lo mejor te dolió la cabeza y estás viviendo una situación en la cual no estás al 100 o que tienes gripa y no puedes sensorialmente eh, conectar con el entorno como siempre porque hay algo que ocurrió y que a lo mejor ya que no funcionas, estás como caminando chueco, ¿no? Porque hay que entenderlo también así, ¿no? Va desde estos planteamientos que tú pones en la mesa como tan extremos como situaciones tan elementales que a lo mejor me generan una irregularidad en mi relación con los otros a partir de que no estoy como al 100, ¿no? Y que estoy de malas y que estoy reactivo y que solamente estoy como que no me hallo, ¿no? Y que es parte también de algo que no puedo definir, porque tú ya pones ahorita, ok, sufrimiento, duelo, eh, pérdida, cómo se triangulan y cuántas veces yo creo que esto es parte también de un ejercicio reflexivo, ¿no? ¿Cuántas veces de pronto podemos estar caminando sobre lo mismo, ¿no? O estar moviéndonos en diferentes momentos y la bronca es cuando no podemos salir de ellos, ¿no? Claro. Planteaban acá Margarita habla sobre la idealización de las relaciones y que esto precisamente nos acostumbra tanto al contacto con alguien que es irremediable como el sufrimiento ante la pérdida, ¿no? Que es algo que tú planteabas. Ahí, bueno, yo me quedaría pensando un poco en el término de costumbre, ¿no? Como también una apropiación del tiempo, pero me quedo más con lo que tú planteas, que es precisamente el apego y que ante los duelos el apego y el vínculo son dos determinantes, ¿no? En cuanto a relaciones se refiere. Y esta búsqueda de lo eterno, Javier, ¿cómo ves ahora en esta dinámica en la que estamos como de lo efímero, decías tú, ¿no? De la inmediatez. Yo creo que estamos en una sociedad de inmediatez. ¿Cómo pones en el mismo panorama la búsqueda de lo eterno y la inmediatez?
dónde se encuentran y cómo hacen conexión precisamente con un sufrimiento, con una sociedad que vive en una constante de dolor o de pérdida. Bueno, pues aquí realmente el sentimiento de inmediatez justamente va porque como se busca lo eterno, pues también se cree que en lo inmediato, eso es algo curioso, es algo dicotómico, esta palabra que se emplea mucho para los pensamientos, pues que aparentemente se contraponen, ¿no? Uh-huh. Eh, en lo inmediato se busca lo eterno, curiosamente, porque la gente quiere acceder a algo rápido y que eso rápido o eso que se accede, pues sea perdurable, ¿no? Entonces, por eso cada vez más se genera ese sufrimiento. ¿Por qué? Porque yo digo, ok, yo puedo acceder a la felicidad comprándome un teléfono, ya está, lo compro, accedo y ya, aparentemente, pero después llega justamente ese vacío. Entonces, busco prescindir de ello y volver a, ¿no? Entonces, realmente en toda esta situación de la inmediatez y relacionado, por ejemplo, con el tema del amor, como Bauman lo plantea en el amor líquido, pues Uh-huh, realmente uh-huh. que ya no hay una capacidad de esfuerzo. Y justamente es ¿por qué? Porque se busca que todo lo placentero sea totalmente perdurable. Entonces ahí está la clave. Como yo busco que el placer sea perdurable, ante la mínima decepción, desecho y vuelvo a adquirir. Entonces básicamente es una situación hedonista, aparentemente que perdura en todo, ¿no? Pero no nos damos cuenta que en cada una de esas pérdidas, pues justamente hay un sentido y ese sentido se pierde más en el sujeto, ¿no? Por eso cuando yo atiendo, por ejemplo, pacientes con hipersexualidad, y digo, este es un ejemplo un poco curioso, pero pues se los voy a plantear, y pacientes mujeres, ¿no? Con esto no quiero empezar un debate de género, pero simplemente les voy a plantear una experiencia respecto, obviamente, a la consulta de la salud mental. Cuando las mujeres muchas veces tienen múltiples parejas, o sea, que llegan a los casos de la hipersexualidad, pues justamente ya que les preguntas a la persona, ¿realmente disfrutas el sexo? O sea, obviamente en un proceso ya muy de análisis muy profundo, pues te dicen, no, es que yo lo que estoy buscando es otra cosa. Entonces hay un eje de insatisfacción. Pero justamente en esta parte de lo efímero llegan a una conducta adictiva en donde es que estoy buscando a partir del sexo llenar ciertos vacíos. Entonces ahí justamente es donde se ve lo más, la parte del sufrimiento, ¿no? Entonces cada vez que llegan a cometer este acto, reafirman más su hecho de la soledad. Entonces esto las entromete en un problema muy, muy amplio, ¿no? Y por eso es que ahí les damos un sentido. ¿Okay? No quiere decir que la sexualidad sea mala, pero ¿para qué la estás utilizando? Es un mecanismo de huida. Entonces ahí es que justamente la persona no sabe confrontar el sufrimiento emocional que trae justamente detrás de cada una de estas acciones. Entonces en eso lo podríamos traducir en muchos, muchos, muchos aspectos que nosotros hacemos como humanos, ¿no? Lo importante justamente de toda esta situación es que nosotros en nuestros duelos que tengamos, pues cerremos cada uno de estos círculos, los confrontemos y analicemos cuál es el sentido de la pérdida. Y ojo, esto yo creo que es la clave para realmente la tanatología. Dejemos de echarle la culpa a los demás. Dejemos de creer, es que yo estoy sufriendo por el otro. Eso no es cierto. Tú sufres por ti. Tú sufres porque, estoy perdiendo a mi hijo. Pues sí, pero no es como tal el hijo, sino es lo que tú le dabas a ese hijo. Entonces, a partir de eso es más fácil aceptar la pérdida porque estás entendiendo que todo va en ti, van en las emociones y en los proyectos que tú tienes. Por eso es tan difícil soltar. O sea, yo creo que esa es la parte y la parte más arraigada del sufrimiento es que el ser humano, y eso es algo curioso, pues creemos normalmente que todo gira alrededor de nosotros, ¿no? Entonces, esa es una situación. Yo pongo una cosa y si alguien está adherido a mi persona, es que de seguro es por mí, es que de seguro está haciendo esto por mí, es que de seguro me lo está haciendo a mí y a lo mejor no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, eso es una Sí. base del sufrimiento emocional. Y que ahí nosotros en socioemocionalidad le llamamos el afrontamiento, ¿no? Nosotros trabajamos tres términos, que es el enfrentamiento, el confrontamiento, que es cuando ya estás frente a la situación, y el afrontamiento, que es cuando resuelves, ¿no? Porque es ahora qué hago con esto que está ocurriendo, cómo le doy salida, cómo lo elaboro para que no se convierta en un punto de conflicto, ¿no? Claro. Entonces, esto es importante. ¿Y cómo lo vinculas tú ahora con los temas anteriores que habían sido el de la angustia, ¿no? Y la ansiedad, por ejemplo?
Ok, pues sí, mira, realmente, y yo creo que ahí es donde podemos empezar a hablar un poquito de las etapas del duelo, pues realmente gran parte de la angustia, pues va justamente en esta negación que nosotros tenemos ante la realidad y cómo es que vamos a llevar este proceso de la aceptación de la pérdida, ¿no? Porque muy pocas veces se llega al proceso de la aceptación, eso es una realidad, ¿no? E incluso la sociedad no busca, o sea, como cultura y más en México, como cultura no busca que hagamos esto. México somos cultura codependiente, ¿no? O sea, busca familias muégano, busca, ok, si no llora en un funeral, ufa, qué malo, ¿no? O sea, no tiene sentimientos, es un monstruo, bla, bla, bla. O sea, tú te tienes que arraigar forzosamente, tienes que estar ahí, porque si no estás ahí, eres una mala persona, ¿no? Justamente en algún día debatía con una persona lo difícil que es decir que no en una sociedad como México, ¿no? Porque la gente se enoja. Si tú le dices que no, pues no, o sea, es de mala educación decir que no. Entonces, realmente incluso hasta para eso hay que ser asertivos, ¿no? Entonces, realmente ahí vemos que culturalmente y socialmente, pues aquí somos muy apegados a las cosas, muy arraigados, ¿no? Lo que le llaman el valor de la familia. Ay, es que qué bonita familia. Somos 100 familiares y nos reunimos los 100. Ay, y ahí están los 100, ¿no? ¿Y qué? ¿Para qué se reúnen? Para ponerse bien borrachos, para hablar uno mal del otro, ahí se pelearon, pero se reúnen los 100, ¿no? Entonces, qué absurdo y qué neurótica es esa idea, ¿no? Sí. Realmente, pues eso serían cosas para abandonar, pero pues bueno, al parecer no hemos llegado a esa hiperracionalidad que llaman hoy en día, ¿no? No, y como tú lo planteas, eso es una situación muy mexicana, ¿no? Esta integración de la familia muégano y que a final de cuentas no comparte esencia, solo presencia y eso es ocasional, ¿no? Claro, Y que no precisamente hay una situación de afinidad, ¿no? Porque tú planteabas algo que es la experiencia personal de vida y es que así es, yo creo que todas las emociones son una experiencia personal de vida y el duelo y la pérdida lo es. Pregunta aquí Charlie Estradi que ya iba, tu planteamiento iba como hacia su respuesta, hacia lo que él estaba, perdón, preguntando, que es, nos tiene que doler igual a todos, ¿no? ¿Qué pasa cuando no manifiestas este dolor hacia un duelo, ¿no? Todos lo tenemos que sentir de la misma manera, lo podemos expresar de la misma manera y creo que ya lo empezaba hasta a plantear, ¿no? No es así. Cada uno tiene su propia expresividad, cada uno siente la pérdida en alguna parte del cuerpo, la va a somatizar o la va a, a explorar, ¿no? Porque también vas a explorar tu propio dolor y eso entra en el mindfulness, ¿no? O la vida consciente, la plena conciencia, donde de pronto te encuentras ante una situación de dolor que la tienes que reconocer para reconciliarte con ella, ¿no? claro, Como parte del proceso, pero no tampoco es para todos, ¿no? claro. Tampoco todos están listos para ello. Y entonces él te pone esta pregunta, ¿en qué momento puedes determinar que has cerrado un ciclo ante una pérdida? Ok, yo creo que para eso vamos a utilizar la presentación, se va a responder justamente, vamos a irnos a las etapas del duelo y qué nos dicen los autores para esto. ¿Parece bien? Muy bien, vamos a la siguiente, vamos a explicar un poquito esto y pues sirve que aprovechamos para la conclusión del tema. Bueno, antes que nada, les quiero explicar, ya me voy a ir un poquito más rápido por la cuestión del tiempo y si no, ya saben, papá Gerardo se enoja y por ahí dice, ay, se aprovecha, ¿no? Entonces, pues bueno, para evitar sus regaños, hay que entender que un trauma, que una pérdida se da a partir de un trauma, ¿no? O sea, que nosotros no vamos a hacer, obviamente, duelo por cualquier cosa, ¿no? Si nosotros, imaginemos, no nos conocemos, solo me han escuchado aquí, yo me muero, sí, a lo mejor dirán, ay, bueno, se murió el ponente, ¿no? No creo que alguien, si no me conoce, se ponga a llorar o diga, ay, mi vida ya no tiene sentido si se murió Javier, ¿no? Sin embargo, las personas que me conocen o que han generado algún tipo de afinidad, pues claro que presentarían un duelo. ¿Por qué? Porque al final, pues hay una situación de apego, hay una condición, hay una serie de cosas que nos unen, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a vivir las pérdidas de acuerdo al impacto que se tenga y esto nosotros le llamamos el trauma.
¿no? Esta es una parte que digo, pues a mí me llama mucho la atención. Tal vez mi última sesión me refiera al trauma, ya se me ocurrió, estaría padre, ¿no? Hablar sobre el trauma y las bases neurobiológicas. El trauma, ¿por qué nosotros nos aprendemos más de lo malo que de lo bueno? Eso es algo que hay que preguntarse siempre, ¿no? O sea, si tú a una persona le preguntas, oye, ¿qué tal estuvo? Pues puede decir dos cosas buenas, pero si pasó algo malo, ahí lo echa, ¿no? O sea, es el típico ejemplo de la comida perfecta, la comida idónea, pero si yo la tenía programada para que fuera una comida de sol y llueve, todo pudo haber estado perfecto, pero yo voy a decir, es que llovió, entonces ya no me salió. Entonces quiere decir que el ser humano se enfoca hacia lo malo casi siempre. ¿Esto tiene una explicación? Sí, sí tiene una explicación. Recuerden, nosotros, más allá de ser humanos, somos animales. El ser humano lo que busca es posibles situaciones, el cerebro, posibles situaciones que nos generen un percance, que nos hagan un daño. Entonces, por eso es que atrae tanto esa parte negativa. Ok, cuando yo era niño, me molestaban en el salón de clase, se burlaban de mí cuando yo pasaba enfrente a hablar. No, imaginemos el botija, ¿no? Ay, el botija, ¿no? Entonces, esto me generó tanta aversión, me sudaban las manos, me producía taquicardia, un ataque de pánico, entonces el niño ahí estaba. Pues bueno, obviamente mi cerebro en el hipocampo, que es la parte de la memoria relacionada con la amígdala y donde entran estas emociones traumáticas, va a decir, cada vez que pasas enfrente, ojo, porque te vas a sentir mal. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el cerebro? Cada vez que a mí me pasan exponer, va a generar esta aversión. Chin, entonces voy a presentar todos estos síntomas, ¿ok? El trauma se arraiga a nuestra memoria y básicamente lo que busca nuestro cerebro es aléjate, porque ahí encuentras un peligro, ¿no? Por eso es que la teoría del trauma podríamos explicar una infinidad de cosas. Yo cuando hablo de esta teoría del trauma generalmente lo utilizo en la sexualidad, tema de nuestra siguiente sesión. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa cuando a un niño lo violan? ¿No? ¿Por qué puede haber una reconfiguración sexual en un homosexual? ¿No? O sea, es un niño heterosexual, lo transgreden sexualmente hablando y de repente se reconfigura y se siente atraído hacia los hombres. Ahí es donde entra la teoría del trauma. ¿Qué pasó? ¿Realmente había una inclinación inicialmente sexual? Pues no. Pero fue tanto el dolor que reconfigura ese concepto y entonces se asemeja justamente con el otro hombre y dice, ok, y entonces empieza a presentar un gusto justamente hacia el mismo sexo. Entonces vemos que de acuerdo a cómo se arraiga el trauma, como nosotros lo vivamos, pues ahí es donde va a desencadenar toda esta parte del dolor. Ojo, la mayoría de nuestros traumas tienen factores obviamente exógenos, bueno, eso todos los tienen, pero también hay que entender que el trauma es imaginario. ¿Qué significa esto? Pues que gran parte de las experiencias traumáticas que nosotros comentamos, pues no son así. O sea, realmente la mayoría son distorsiones de nuestro cerebro y ese es el problema, ¿no? Porque no alcanzamos a percibir todo lo que pasó. Y esto es algo bien curioso, porque ¿cómo puede ser que 2 o 3 minutos de algo tan aversivo que nos ocurra nos traume toda la vida? ¿No? Por ejemplo, estos recuerdos que tenemos en la infancia, es que yo me acuerdo que alguien me encerró en un closet, fueron 20 minutos, imaginemos 15 minutos, y la persona generó una fobia, un temor a los lugares oscuros. 20 minutos bastaron para que una persona limite toda una vida. Entonces vemos que tiene mucho sentido. El cerebro añadió tanta esa información que cuando percibe inmediatamente un lugar cerrado, dice, ojo, porque ahí te la pasaste bien mal. Entonces esto pasa desde las películas de terror, situaciones sexuales, muchas cosas que hay alrededor del sujeto. Entonces nosotros vamos a vivir nuestros duelos a partir obviamente del grado del trauma que signifique esto, del impacto emocional. Es obvio que imaginemos un duelo por una pérdida de un paciente oncológico, como yo se los estoy planteando aquí, no va a ser lo mismo al duelo de una persona que llega y ve a su hijo que se suicidó, como fue este niño tan famoso en España, ¿no? No es lo mismo ver este tipo de situaciones que el niño muere por una enfermedad a que se haya suicidado, a que haya sido un accidente. Aquí tenemos un ejemplo muy común de la representación del trauma infantil en la enuresis, ¿no? Los niños que se orinan por las noches, obviamente ya hablando de niños ya desarrollados, ¿no? Arriba de 7 años, pues ahí vemos el grado del trauma generalmente, ¿no? Obviamente si hay materia fecal de por medio, pues bueno, eso ya es peor, ¿no? Entonces, vemos que realmente todo nuestro cuerpo, como bien mencionaba Julieta,
Julieta, va muy relacionado con nuestras emociones. Y por eso es que a partir del dolor, pues, o a partir del sufrimiento, muchas veces somatizamos y es donde viene el dolor, ¿vale? Bueno, voy a apurarme porque sé que ya me estoy tardando mucho. Representaciones de lo que es el duelo. Ok, bueno, vámonos a las etapas del duelo. En la primera etapa del duelo, respondiendo un poquito aquí a la situación, pues es justamente la negación. La negación es el primer shock emocional, es la primera forma en que yo voy a percibir esta realidad de la pérdida, ¿no? Es el primer contacto que yo voy a tener con la pérdida. Mi cerebro va a desarrollar este mecanismo de defensa descrito por Freud. ¿Por qué? Porque lo que va a bloquear es el hecho de que yo sufra. Entonces la negación va a crear una distorsión de toda esta realidad. Y lo que va a permitir es que la realidad no sea tan dolorosa. Por eso es que cuando alguien pierde algo, imaginemos un ser querido, pues inmediatamente, imaginemos esta madre que perdió un hijo, llega a la escena, el típico escenario de la película, ¿no? Hijo de 18 años, le regalan el carro, choca, se mata, llega la madre y pum, ve al hijo y no puede ser tú, no puede ser tú. Entonces la madre cae en un bloqueo emocional y simplemente se siente aletargada todo el tiempo. Pueden pasar 2, 3, 4 semanas y la mamá ni siquiera se acuerda de que acaba de perder a su hijo. Automatizada. Va, si todos los días le lleva el desayuno, agarra, pum, se lo pone en su cama, se siente bloqueada, se siente pesada, hay sensaciones físicas, cefaleas, dolores estomacales, mareos, pero la persona está bloqueada. Lo que le está haciendo es, no, espérate, ¿no? Porque si recibes la noticia de golpe, pues te vas a morir. Entonces, ahí es donde inicia el problema, ¿no? La negación nos va a bloquear esa capacidad o va a ser el primer impacto emocional. Y esto no solo en las pérdidas de muerte, lo vemos obviamente en la negación en la enfermedad. Se ve mucho, por ejemplo, en los pacientes con VIH. Ah, ¿tienes VIH? Ah, ya está, ¿no? Sale. Y lejos de protegerse o de hacer algo, pum, van y se meten con un montón de personas sin preservativo. ¿Qué está pasando ahí? Ah, ¿tienes diabetes? Ah, pues yo le sigo entrando. Da igual, ¿no? Entonces ese es un eje de negación. Ah, ¿tu pareja te engañó? No, no es cierto, era su prima. Ah, y sigo con la pareja, ¿no? Entonces vemos que normalmente utilizamos este mecanismo de negación. Ah, pues no he estudiado nada, pero igual y paso, ¿no? Ah, pues ya presento el examen. Sacas 3, obviamente, pues no es así, ¿no? Entonces vemos que la negación va muy de la mano en nuestra vida cotidiana ante las pérdidas. Vamos a nuestra siguiente etapa, la ira. La ira, este mecanismo es muy curioso porque es justamente buscar culpables, ¿no? La ira como segunda etapa del duelo busca culpables de por qué estoy sufriendo. Hay que buscar un responsable. Ahí es donde yo me siento enojo, es donde yo quiero desquitar toda esta frustración, ¿no? Entonces, imaginemos, si una pareja me fue infiel, pues vamos a desquitarnos, ¿no? Ahí es donde viene el enojo. Entonces, tú me engañaste, ahora voy yo y te engaño. Ah, tú me engañaste, ahora busco a la otra persona y, ay, no, y me empiezo a comparar, ¿no? Ah, está más fea que yo, está más gordo, está esto, ¿no? Entonces estoy enojado, yo quiero desquitar mi coraje, ¿no? Entonces empiezo a buscar posibles cuestiones de por qué, ¿no? En una enfermedad, pues generalmente se culpa a Dios, incluso se culpa al médico, se culpa a los padres, buscamos un culpable, ¿no? Entonces la ira es una de las etapas, pues donde el duelo se va a volver muy patológico. Y aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque aquí es donde se puede convertir el duelo en situaciones psiquiátricas. Todo depende, obviamente, del tipo del duelo, ¿no? Entonces, si estamos hablando de la pérdida de un suicidio, a lo mejor de una persona que atropelló a tu hijo, entonces, ¿qué va a pasar? En el enojo agarran y van y matan a la otra persona. Que esos son casos reales, ¿no? Entonces, vemos que en esta parte del duelo, de la pérdida, la ira, pues va a haber mucha distorsión, justamente, mucho enojo. Por ejemplo, esto es algo que pocas veces se habla, pero es muy interesante. Justamente ayer daba una ponencia del trastorno de la personalidad antisocial y cómo a partir del duelo podrías explicar la conducta de muchos de ellos, ¿no? Imaginemos el abandono de una madre o de un padre en alguno de esos sujetos genera la pérdida, tanto rencor en esa etapa de ira que buscan con quién desquitarse justamente esta situación, ¿no? Entonces ahí vemos la importancia de cerrar los círculos, ¿no? ¿Por qué? Porque si no vamos de alguna forma desquitándonos con los otros de lo que yo no he podido. Por eso no es nada fuera de la común que los que terminan una relación
vamos a utilizar la palabra que hoy en día se utiliza de moda tóxica, pues agarren y se desquiten con el otro, ¿no? Entonces se agarran al pobre o a la pobrecita y órale, ¿no? Si eran celosos conmigo, ahí te voy, y si esto, ahí te voy a hacer, ¿no? Entonces desquitas todo lo que te hicieron, ¿ok? Por eso es muy importante tener estos procesos terapéuticos y tanatológicos. La negociación. La negociación es una parte simbólica, emocional dentro de la pérdida, dentro del duelo. La negociación lo que nos permite, pues aunque suene redundante, es negociar emocionalmente con un ser superior, con nosotros mismos, pues la situación del duelo. Ah, ya no está conmigo, pero está con Dios. ¿Ok? Esa es una buena negociación. Eso me permite entender que la pérdida tuvo un significado. Ok, se fue, pero me siento mejor desde que se fue. Ya estoy más tranquilo. ¿Ok? Ah, perdí el trabajo, pero bueno, voy a encontrar uno nuevo. No, ya pasará. Ah, ok, me robaron el teléfono. Bueno, pero por lo menos no me hicieron otra cosa, ¿no? Choqué. Bueno, pero las pérdidas materiales dan igual, ¿no? Tú estás bien. Si se dan cuenta, es una negociación, porque si tú le das al dramatismo, no, pues sí chocaste el carro, ¿cuánto te costó? No manches, las horas de trabajo, pues claro que te vuelves loco, ¿no? Entonces hay que buscar mitigar esas partes, pues para que uno salga medio limpio dentro de las pérdidas, ¿no? Luego tenemos la parte de la depresión, ¿ok? Dentro del duelo. Ojo, aquí, esto se los explico rápidamente. Nosotros estamos viendo estas etapas de Kübler-Ross. Kübler-Ross es considerada la madre de la tanatología, una enfermera médica sueca que pues es quien inicia todo este movimiento de la tanatología, cuidando justamente pacientes geriátricos y oncológicos, ¿ok? Yo les recomiendo muchísimo su obra. Para los que son médicos, pues es esencial que la trabajen, sobre todo para los que van a trabajar medicina interna o geriatría o este tipo de especialidades, obviamente que va relacionado mucho con la pérdida, o los oncólogos, ¿no? Que es prácticamente cajón, ¿no? Entonces, realmente estas etapas del duelo, pues bueno, las describe Kübler-Ross a partir de un buen estudio que pues es considerable y realmente, pues esto ya está aplicado a la ciencia, o sea, no se pone en duda si lo queremos ver así, ¿no? La etapa de la depresión. Ojo, aquí Kübler-Ross no nos habla de una depresión clínica, o sea, no estamos hablando de anhedonía, abulia, cuestiones de la pérdida de autoestima, no. Aquí estamos hablando de la melancolía, estamos hablando de querer recuperar lo perdido, de la añoranza. Y esta va a ser la etapa más difícil de superar dentro del duelo, ¿ok? ¿Por qué va a ser la etapa más difícil de superar? Porque ahí es donde regresamos y justamente donde volvemos a dar apertura a toda esta pérdida, ¿no? Yo perdí a mi pareja, imaginemos, cada fin de semana, pues me iba, no sé, a comer con esta persona, me iba a echar ahí mis tortas de tamal en la esquina, y paso por las tortas de tamal y digo, ay, ya no está mi amor con el que me echaba mi guajolota, ¿no? Entonces, hasta estigmatizo la torta de tamal, nunca más vuelvo a comer una torta de tamal, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, pues eso es donde se arraiga el duelo, ¿no? O sea, ya no voy a volver a hacer las cosas. Por ejemplo, una persona que, imaginemos este sujeto que se accidenta y queda paralítico y era un corredor, pues obviamente, ¿dónde va a venir el duelo? Pues, tremendamente, ¿no? Ve a alguien correr y cuando yo corría. Entonces, ahí la depresión puede detonar otra vez etapas anteriores. Ira. Cuando yo corría, si no me hubieran atropellado, esa persona maldita me arruinó la vida, entonces me vuelvo a enojar. Negación. No, yo puedo volver a hacer lo mismo, ¿ok? Entonces, ahí es donde entra el problema. Imaginemos el caso del diabético, ¿no? Es que va a una fiesta con los compadres, todos tomando, y él entra en ese proceso de añoranza. Ay, cuando yo me ponía así, negación, bueno, pues da igual unas chelas, ¿no? Ya, pum, me emborracho y al otro día tómale el azúcar hasta el tope, ¿no? Entonces vemos que realmente la etapa de depresión va a ser la más difícil de trabajar. Y ojo, aquí es donde la mayoría de personas no cierran sus ciclos. Aquí es donde todos nos quedamos, o la mayoría de personas, ¿no? Aquí es donde me llega la añoranza de, ay, es que me dejó la pareja, pues mejor busco otra, ¿no? Porque no quiero estar solito. Entonces ahí empiezo. Ah, no, pues mejor esto. Y ahí es donde empieza el reemplazo, ahí es donde empieza la situación. La añoranza es lo que nos come, ¿ok? Entonces, pues obviamente esto nos lleva a la última etapa y lo que preguntaba muy bien aquí nuestro compañero, ¿cómo saber que acepto el duelo? Bueno, pues esto es algo muy curioso, ¿no? Número uno, hay que entender que nosotros vivimos un duelo justamente a partir de algo simbólico. Número dos, nunca podemos iniciar un duelo aceptando el duelo, porque eso sería negar el duelo.
aunque suene un poco paradójico, ¿no? Pero sería un duelo encubierto. O sea, yo no puedo decir, después de una relación de 10 años que fue simbólica para mí, termina el otro día, ya está. No, pues obviamente va a haber un proceso, aunque ya te haya valido gorro y tú ya ni quisieras con la persona, pero debe de haber un proceso de depuración. Y esto se va dando en un tiempo. Ojo, sí es cierto que hay personas que simplemente tampoco son tan relevantes y no generamos tanto apego, simplemente hay personas que es más fácil desprenderse, ok, pero va a haber un proceso del duelo. La aceptación no es negación, porque a veces llegan los pacientes, uy, no, pues yo ya superé eso, pero, ay, me hablan de Martín, no, ese nombre ni lo menciones, no, ese no, yo ya lo superé, pero no hay que mencionarlo, es el innombrable, ¿no? ¿Eso qué tiene de aceptación? O sea, es una persona patológica y encima de todo muy negada, ¿no? Entonces, realmente no. La aceptación es entender, por eso es tan difícil, entender que el hecho, la situación estuvo en nuestra vida, fue parte esencial de nosotros, que lo perdimos y a partir de eso intentar normalizar nuestra vida. Ah, ok, que perdí una pierna. Bueno, pues a buscar una prótesis, a adaptarme, pues a caminar, a correr, a hacer ejercicio, a hacer lo que hacía. Ok, ya no voy a hacer el mismo, eso es obvio, pero tampoco eso me delimita, ¿no? Entiendo que obviamente hay pérdidas más relevantes que otras, pero al final la tanatología como fin tiene justamente darle ese significado. Yo por eso inicié con esa frase tan importante de Víctor Frank. Nosotros le tenemos que dar un sentido al dolor, chicos, le tenemos que dar un sentido a la pérdida, porque si no hay ese sentido, pues justamente no hay un proceso de aceptación. Y pues bueno, ahora sí, creo que ya nos extendimos mucho. Y es que empezaron a soltarse con los planteamientos cada vez más profundos. Por acá tenemos, por Robarle 10 minutos ejemplo, más a Gerald, ni modo que se enoje, 8-10, así que vamos a intentar dar respuesta. Gerard, lo sentimos. Ya hasta nos quitó las diapositivas, entonces yo creo que ya se enojó. Ay, no, no es cierto. Fíjate que nos plantea mismo desde Ateneo, si es que existe un duelo colectivo social y cómo se puede lidiar con eso, ahí te va una, ¿no? Ahí para que Okay. empieces así como a abrir las pantallitas. Otra, y que me parece muy interesante, sobre todo dentro de este contexto en el que actualmente estamos transitando, que nos plantea Lupita, te plantea Lupita Arzate, y que dice que cómo es posible lograr la superación de una pérdida en tiempo, en estos tiempos en los que no está esta posibilidad de despedir dentro de este simbolismo, ¿no? A la persona, ¿no? Ante la pérdida por las situaciones de contingencia sanitaria en la que estamos. ¿Cómo se trabaja ese duelo? Que a mí me parece algo muy fuerte, ¿no? Porque se queda ahí como en el imaginario, ¿no? Y, y hay otra que tiene que ver con ¿cuánto tiempo tendríamos como familia que trabajar el proceso de duelo para superar una pérdida a nivel familiar, ¿no? Ok, bueno, vamos a dar breve respuesta. Te dejé tres pantallitas ahí. Ok, muy bien. La que se plantea del Ateneo, hay duelos colectivos, sí, hay duelos colectivos, pero hay que entender que este duelo colectivo social pues va a tener diversas manifestaciones, o sea, no todas van a ir hacia lo mismo dirigidas o las mismas emociones, ¿ok? Un ejemplo de un duelo colectivo es cuando se pierde un simbolismo significativo para las personas. Un ejemplo, de Queen, ¿no? El vocalista tan famoso, pues justamente que perdió la vida por esta enfermedad, que en ese momento era una situación sumamente violenta, pues que fue el VIH, posteriormente SIDA, pues obviamente este sujeto, ¿para cuántas personas no fue un ícono? Para muchísimas generaciones estuvo marcada por Freddie Mercury, ¿no? Entonces, cuando muere Freddie Mercury, se inicia pues justamente un duelo colectivo. ¿Ok? Entonces, yo ni conocía a Freddie Mercury, yo nada de esto, pero me identifico en algo con Freddie Mercury, con las canciones, me identifico con su pensamiento, entonces se muere el sujeto e inicia la forma de la pérdida. Y por eso vemos que mucha gente cuando se mueren este tipo de personajes, pues lloran, generan dramas, hay despedidas, bla, bla, bla.
Por ahí Freud tenía una frase muy interesante que decía, la parte de la trascendencia, pues también es dejarle algo a la humanidad, ¿no? Entonces, justamente el trascender en la música, en la pintura, en la ciencia, en el arte, pues es dar ese aporte. Entonces, a partir de esa trascendencia, muchas personas que ni te conocieron van a darle relevancia a tu vida, ¿no? Entonces, creo que es una parte muy, muy bella de ver esa trascendencia, ¿no? Y volveríamos a lo mismo, esa necesidad de reconocimiento y de insatisfacción que hay justamente en nosotros, ¿no? Pero bueno, sí hay duelos colectivos y de esa manera podríamos presentarlo, ¿ok? Respondiendo a la segunda, respecto a lo del COVID, híjole, pues esta parte sí es muy, muy, muy importante. Yo creo que actualmente pues, son una de las situaciones más fuertes que nos están atañendo. Es cierto que el ser humano necesita pruebas. ¿A qué me refiero? Es más fácil hacer un duelo cuando se tiene el cuerpo ahí, ¿no? Por eso hay ciertos duelos que se convierten en crónicos. Por ejemplo, los estudiantes de Ayotzinapa que se los llevaron y nunca encontraron el cuerpo, a pesar de que los padres les digan, bueno, ahí tienen restos calcinados, pues no, tú buscas el cuerpo, ¿ok? Entonces se hace una situación patológica. Entras en una hipervigilancia para ver qué fue lo que pasó. Aquí lo que hay que hacer, lo que se recomienda, es escribir una carta. Escribir una carta a la persona de la pérdida, leerla en un lugar simbólico que fuera para la persona y quemarla. Estas son de las estrategias más utilizadas y más comunes dentro de la tanatología. Para cerrar círculos hay que confrontar, ese es el primer tip. Para cerrar círculos hay que interpretar y para cerrar círculos hay que analizar. Entonces, yo confronto, yo interpreto, yo analizo, yo cierro mi círculo de forma positiva. Hay que entender que esto no va a ser así, ¿no? Kübler-Ross nos marca un año. Un año tenemos para que el duelo no sea patológico. Yo creo que está bien. Hay otros autores que se la vuelan un poquito y dicen que 3 años, 2 años y medio. Se me hace mucho. 3 años en un duelo con los estados muy marcados, no, pues eso nos hace inútiles con todo respeto, ¿no? Nos podría llevar a tener más pérdidas, perder el trabajo, perder hijos, perder familia, bla, bla, bla. Entonces, para ahorita lo que estamos viviendo en la pandemia, número hay que entender que nosotros, si nos agarramos de Dios o de la religión, está idóneo, está perfecto, no hay problema, ¿no? Entonces, nos agarramos de esta parte, pero a partir de eso hay que darle una interpretación, ¿ok? Pues si yo creo en Dios y creo en un mundo espiritual, pues ya está por allá, entonces el cuerpo pasa a segundo plano. Ahí es donde yo me despido a partir de estas formas, una carta bien escrita, donde agradezco, donde comento las cosas relevantes que hayan sido para nosotros, y a partir de eso es donde yo comienzo a trabajar la pérdida. ¿Ok? Entonces, básicamente hay que entender que la situación que estamos viviendo, pues es una situación plenamente contextual. Entonces, no hay que sentirnos culpables, porque muchas veces la parte del duelo que se hace más fuerte es que nosotros adherimos una culpa a la misma pérdida. ¿Ok? Y la tercera pregunta era, ¿cuál era? Ya no me acuerdo. ¿Cuánto tiempo esa? ¿Cuánto tiempo tiene? Pero a ver, me la quitaron. Ya. Buenas noches. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar el dolor por la pérdida de un familiar? Tiempo que se tome. Ya. Ok, bueno, pues respondiendo esto, yo recomiendo siempre un año. O sea, un año. Hay que entender que no va a desaparecer el recuerdo. Eso también es algo malo que se nos ha querido enseñar, que aceptar una situación es olvidarla, ponerla en un rincón y botar y quemar todo. No, eso no es cierto. Simplemente es aprender que pues sí, efectivamente yo tuve una pérdida, pero que esa persona fue significativa. Entonces, cuando nosotros perdimos a un familiar, sobre todo en el hecho de la muerte, la forma más simbólica de mantenerlo en nuestra vida es a partir de las enseñanzas y lo que nos pudo haber dado. Entonces, en ese sentido, si a mí, por ejemplo, perdí un tío y me decía, no, pues es que haz esto, haz lo otro, compórtate de X forma, si es una manera positiva, pues esa es una forma correcta de mantener simbólica a la persona, ¿no? Entonces, realmente un año es lo prudente, es lo correcto para llevar un buen proceso de duelo. Ok, bueno, pues ya me andan pidiendo que ya cierre, que ya cerremos cortina. Se quedan por ahí varios planteamientos, se quedó lo que planteaba Irma, te preguntaba Irma sobre la importancia o qué tan sano es que cuando termina una relación y que termina de forma muy abrupta, de pronto se sigan frecuentando los mismos círculos o las mismas amistades, los mismos lugares, cuando se convirtieron en pareja, pues, y que está como esa herida ahí latente, ¿no? Ahí está ese planteamiento. Y bueno, pues nosotros, pues ya nos despedimos porque ya me dijeron que ya
pero con mucho gusto pueden seguir anotando por ahí algunos comentarios, algunas preguntas que Javier les va dando salida en otro espacio. Ya también él nos ha compartido mucho la forma en la que pueden ustedes estar en contacto con él, que es a través de tus redes sociales, Javier. Así es, en Facebook me encuentran Javier Jaime Cienfuegos y el número de WhatsApp 7223-800144. Pues ya ahí si quieren contactarme, pues ahí estamos. Para atención ya más personalizada. Y pues bueno, nosotros estamos cerrando esta sesión agradeciendo a todos que nos hayan acompañado. Ya ven, Javier les dijo a tiempo, preparen sus preguntas, pero se soltaron hasta el final y entonces el jefe nos empieza a correr, nos empieza a decir ya, a cerrar. Y pues bueno, agradecerles a todos, agradecerte a ti, Javier, y bueno, estaremos Gracias. a la espera esta semana de la última sesión. Esta última sesión que ya nos dijiste va a ser el trauma, ¿no? Para cerrar el, este, para cerrar el arcón de neuropsicología que nos compartiste estas semanas, estos miércoles. Y bueno, de manera personal hubo una exposición muy padre en el Museo Nacional de Bellas Artes, en el Palacio Nacional de Bellas Artes, perdón, que se llamó La Melancolía. Y cuando tú utilizaste la palabra melancolía, inmediatamente conecté con tantas imágenes a través de las cuales el arte también ha expresado el sufrimiento, el dolor y esta pérdida silenciosa, ¿no? Este sentimiento tan profundo que se convierte en, en, en algo silencioso y que encuentra para algunos la expresividad a través del arte, ¿no? Como puede ser las letras, como puede ser la pintura y como puede ser la música. Y que lo ideal, como tú lo planteabas, es entrar a un proceso terapéutico donde logremos el bienestar, ¿no? El poder reconciliarnos con aquello que ya no podemos recuperar, pero que tenemos que reconocer que forma parte de nuestra existencia. Ahí el sentido de la trascendencia. Entonces, bueno, pues nosotros les agradecemos, BKS, Ateneo BKS Toluca, y pues el día miércoles nos encontramos aquí en punto de las 7. Bueno, no es cierto, 10 minutitos antes, ¿verdad, Javier? Para que no nos corran, y que no nos digan que ya. El trauma. Para trabajar sobre el trauma. Así que muy buenas noches y nos vemos la siguiente semana. Javier, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Chao.